Bueno. Bueno, ¿no se les ocurre nada más? La verdad que no. Entonces se los voy a decir como ordenado para ver si queda claro. Lo primero que tienen que pedir es convenio colectivo aplicable. Después tienen que pedir cantidad de personal. No pueden comprarse una empresa sin saber cuánta gente tienen. ¿Mm? Entonces, cantidad de personal, dentro del personal, la discriminación de cuál es el personal comprendido en convenio y cuál es el personal excluido de convenio. Y respecto al personal excluido de convenio, cuál es el salario y cuáles son los beneficios que se le reconocen. Porque seguramente el excluido de convenio tiene alguna determinación particular que ustedes no van a poder saber. ¿Sí? Después, esto que dijeron, el tema de los libros, verificar que los libros laborales estén llevados en debida forma es como la cuestión básica de una auditoría. Lo mismo que si después intervienen, no sé si hablaron ya con Marco del perito contador, pero bueno, si intervienen haciendo pericias en un expediente judicial, lo primero que se les pregunta es a los peritos si los libros están llevados en legal forma, ¿no? Porque si en caso que no, digamos, hay una consecuencia administrativa que es una multa, y por el otro lado, que ustedes no van a saber si lo que les está diciendo es correcto o no. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es como obvio. La presentación de los recibos de sueldo es correcta. La forma de contratación del personal, modalidades contractuales, qué cantidad en cada una, jornada de trabajo, contrataciones y subcontrataciones. Acá hay un tema particular, bueno, lo vemos después en contrataciones y subcontrataciones. Unas son las que hacen el artículo 30. Pueden también preguntar si todo el personal fue incorporado directamente a la empresa o si proviene también de alguna transferencia anterior. Y la cuestión de la judicialización, que sabimos en detalle, y de lo que todavía no ingresó a juicio. Hay un tema que obviaron, bueno, dos en realidad obviaron. Uno es el del personal eventual, empresas de servicios eventuales que puedan asignarles personal para cubrir situaciones extraordinarias, cuánto tiempo están cubriendo esa vacancia. Y la otra es una que hace al inicio de la materia, que es el artículo 23. Porque uno de los riesgos, acuérdense, que tiene la transferencia es que ustedes son solidariamente responsables de todas las obligaciones existentes al tiempo de la transferencia, se hayan o no extinguido. Entonces aquí entra por el 23 todas estas personas que pueden brindar servicios a la empresa, pero que la empresa no tiene registradas como relaciones laborales. Por ejemplo, un contador, cualquier profesional en términos generales, donde a lo mejor vamos a discutir su calidad de trabajador dependiente o no. Y uno que es muy común que tienen las empresas, que es el famoso fletero, y otro que también es muy famoso, que es el changarín, que son en realidad dos actividades donde las empresas tratan de plantear un poco que hay una autonomía, y muchas veces la hay y otras veces no. Digamos, si yo tengo una persona haciendo tareas de
en el playón de la planta, ¿sí? Recolectando, ¿sí? Cosas en el playón, al que yo denomino changarín, en realidad es una persona de mantenimiento, ¿no? Con lo cual debió estar registrada como un empleado de la empresa. De la misma forma el fletero. Una cosa es si la empresa contrata a una empresa de fletes para hacer la distribución de su mercadería, en cuyo caso lo van a contestar por artículo 30, cuando pregunte cuáles son las contrataciones de servicios que tiene la empresa. Y otra cosa es que yo tenga a Juan Flete parado en la boca de la planta haciendo la distribución de los productos. Entonces, este Juan Flete, que actúa como un autónomo, seguramente va a haber emitido facturas y no voy a dar un contrato escrito, porque los contratos no necesariamente tienen que ser escritos, pueden ser verbales, contra la prestación del servicio y el pago de la factura. Entonces, las características de esa facturación me van a permitir a mí, junto con la actividad que está desarrollando, bueno, el fletero será la del transporte, pero en todas, ¿no? Para hacerla más genérica, la del 23, la facturación va a ser una cuestión relevante. ¿Y por qué digo? Porque a veces, acuérdense que el 23 me hablaba de la triple subordinación, ¿no? Para poder identificar si una persona era dependiente o no. Entonces teníamos la subordinación jurídica, la técnica y la económica. Y la económica era justamente que el trabajador, esta persona que está prestando el servicio, el autónomo, en el caso que analizamos, no se lleva el beneficio de la tarea. No es él el que pone el precio al servicio, en general lo pone la empresa. Y muchas veces es igual. Lo que pasa es que a veces también para poder disfrazar esta realidad, se le pide a la persona que no haga facturas correlativas o que las haga por diferentes montos. La verdad es que cuando uno judicialmente presenta los talones de facturas, bueno, ahora ya no es así porque es por sistema, pero veía como, igual ahora se puede ver lo mismo, ¿no? Pero digamos, antes era formato papel. Ve que sí, este fletero o cualquier prestador de servicios independientes había emitido la factura 1, 5, 7, 10, 15. Entonces, la defensa de la demandada es, pero a mí no me emitía facturas correlativas. Quiero decir que era un empresario que prestaba un servicio para un tercero también, no solo para mí, porque yo tengo la 1, la 3, la 5, la 7, ¿sí? Pero cuando uno veía el talonario, tenía la 1 emitida, la 2 anulada, la 3 emitida, la 4 anulada, ¿no? Lo mismo respecto al monto. Uno podría decir montos iguales o dos facturas juntas, el importe de dos facturas, emitirlo en una cada 2 veces, por ejemplo, para tratar de modificar la regularidad. Pero más allá de estas formas prácticas, lo que se ve es que una persona que presta un servicio inherente a la compañía, independientemente de que tenga otra tarea, porque la ley de contrato de trabajo no pide exclusividad para hablar de un trabajador dependiente. Si uno ve que esa persona, aunque tenga un bien propio, como puede ser en el caso del fletero, su flete o un pequeño camión, o en el caso del remisero, que tenga su remis, o en el caso de otra persona que haga una tarea, que tenga alguna herramienta de trabajo de menor cuantía que por ahí un vehículo, ¿sí? Esto tampoco elimina la figura de la dependencia,
porque un trabajador dependiente puede poner bienes propios a disposición de la empresa y la empresa restituir los gastos. Lo importante es que no se verifique esa dependencia económica. Y esa dependencia económica y esa falta de organización propia de sus actividades es lo que va a determinar que es un trabajador dependiente. Entonces, estos que aparecen como independientes son muy importantes que los visualicen en el caso de la transferencia, porque seguramente si no se individualizan, bueno, entonces el comprador después no los va a convocar y ante la falta de convocatoria se van a considerar despedidos y entonces le van a reclamar una relación laboral por años de prestación de servicios. ¿Ya? Ese que es muy común en cuanto a la contingencia, es el que surge del 23. Y acá yo hice 20 años auditorías. Una que me había tocado muy particular, que la cuento porque es graciosa, era 4 compañeros de facultad, se habían recibido hacía como 20 años, ¿no? Pero digamos, entre estos 4 que habían estudiado sistemas, habían armado una empresa que hacía programación, en realidad, sintetizó con eso. Y habían hecho un desarrollo que le interesaba a un banco y quería comprarla. Entonces, bueno, vamos a hacer la auditoría y resulta que tenía pocas personas, pero vieron en general las de sistemas son poco personal, mucho desarrollo. Y entonces trabajaban en un departamento donde todos también eran eh, licenciados en sistemas y por supuesto que esta profesión particularmente es de las que netamente se considera autónoma, ¿no? Entonces todos llegaban, sí, más o menos a una hora, como cada uno tenía su escritorio, su computadora, facturaban todos los meses, venían con su casco, su moto, su bicicleta, pero había como un clima digamos, amable, por ponerle una palabra, distendido. Pero todos eran autónomos, no había un empleado en la empresa. Y todas las esposas de los dueños, que también eran amigas, habían anexado el departamento de al lado y era donde ellas se ocupaban de lo que en una empresa formal hubiese sido la parte de recursos humanos y finanzas, y eran las que manejaban este pseudo personal y las que pagaban las facturas. Y la persona que hacía la limpieza del departamento no era una empresa de limpieza, sino que era la esposa del portero. Entonces, bueno, esta era la situación. Se imaginan que nunca habían tenido juicios, no tenían enfermedades, no nada, porque en la convicción de esta profesión en particular está la independencia. Pero esto sucede y se mantiene en el tiempo si las condiciones son siempre las mismas. Ahora, si un banco se compra la empresa, se imaginan que lo primero que hace es decir, bueno, ustedes entran a las 10, se van a tal hora, media hora para comer, o sea, la aplicación de una política diferente de relaciones con el personal, inmediatamente iba a hacer saltar la contingencia. Entonces era muy gracioso porque yo trataba de explicarle al vendedor que era una bomba de tiempo, ¿no? Y él me decía, pero usted no entiende nada, nosotros somos como una familia. Y la verdad es que eran como una familia, pero bueno, era una familia porque estaban estos cuatro paterfamilias, ¿sí? A los que todos le tenían confianza, pero justamente eran los que vendían la empresa. Así que bueno, de todas las auditorías que hice, esa fue la única que no se realizó porque la contingencia era 100%. O sea, cualquiera podía haber reclamado una relación laboral y teníamos 20 trabajadores en negro, literal, porque todos estaban insertos en una organización ajena. No tenían sus herramientas propias, se las daba la empresa,
la computadora, el escritorio, el teléfono, tenían vacaciones, ¿no? Tenían facturación muy correlativa, ¿sí? Así que, bueno, en ese caso, la contingencia laboral impidió que sea efectivo el negocio. Pero bueno, esto me pareció interesante contárselos porque el tema de los due diligence es un tema que no está desarrollado en ningún libro. Entonces, me parece que es una cosa práctica, que es un plus al que pueden tener acceso, porque no hay, aunque quieran, me acuerdo que en el otro curso había una chica que se había enganchado con el tema y decía, ¿y dónde puedo estudiar eso? No se estudia en ningún lado. Es, no hay ni siquiera un posgrado en esto. Pero bueno, digamos que es interesante como para que lo vayan sondeando si están, si trabajan en, qué sé yo, en Price o en Suárez San Martín o en cualquiera de estas empresas grandes de contadores, seguramente van a tener esta tarea. Bueno, y ahora lo que importa, ¿no? Que es que quería hacer medio un repasito. Entonces, como de los temas que considero que por ahí son más, para que los tengan bien presentes. Este, Creo que uno de los temas trascendentes es recordar siempre que la ley de contrato de trabajo establece mínimos inderogables. Entonces, esto quiere decir que las partes de un contrato tienen prohibido, no pueden de ninguna manera pactar una condición que sea menos favorable que la que establece la ley, la convención colectiva, el laudo, o que resulten contraria, ¿sí?, a estas normas. Insisto, legales, convencionales, los laudos con fuerza de ley son acuerdos administrativos, ¿no? Pero digamos, esa regla de la condición mínima no puede ser pactada por las partes. Después acuérdense también que había un artículo muy interesante, que era el 9, que estableció una regla para la aplicación de este principio protectorio, eh, que hacía que en caso de duda se resuelva en favor del trabajador. ¿Se acuerdan del indubio properario? Nadie se acuerda. No me acuerdo la El de frase la exacta. interpretación de las normas que sea más favorable, ¿Solamente de las normas? las leyes. Bueno, las leyes en general mm, son normas. O sea, eh, cuando mm, uno habla de normas, le bueno, gusta decir normas legales y convencionales, porque una norma puede surgir, acuérdense, este, que eran de fuente estatal o extraestatal, ¿no? Entonces, las normas legales son las normas de fuente estatal, las normas extralegales, las convencionales, pero digamos, lo que me está diciendo es de la ley. Entonces yo le pregunto, ¿solo de la ley? no de todas. ¿De todas qué? Las convencionales también. Bueno, pues son normas. Entonces le vuelvo a preguntar, cuando yo tengo dudas solamente respecto de la norma legal o convencional, ¿o sobre qué más? Si yo tengo dos testigos y no sé a qué testigo creerle, uno me cuenta que no vino a trabajar y el otro me dice que sí vino. Uno me dice que se peleó, el otro me dice que no, que ese día no pasó nada. ¿A quién le creo? ¿Cómo resuelvo? Yo estoy obligada a resolver. ¿Cómo resuelvo? Primero Con debería pruebas. fijarme el vínculo que tengan, que no sea un familiar directo o alguien que pueda participar a favor de una de las dos partes, ¿o no? Claro, bueno, ninguno es familiar de las partes, no tiene interés en el resultado del juicio, no tiene juicio pendiente. Que en ese caso lo que sea favorable para el trabajador, ¿o no? Claro, eso es el indubio properario.
Entonces, en el caso de duda, ese artículo 9 dice, en caso de duda respecto de los hechos, que es lo que me van a contar los testigos, los hechos, qué es lo que pasó, ¿no? Caso de duda respecto de los hechos, o de la interpretación o de la aplicación de una norma legal o convencional, siempre resuelve en favor del trabajador. Por eso es raro el comentario de ayer de una de las candidatas, quejándose de que los juicios laborales siempre los gana el trabajador. Y claro, salvo que me derogue el artículo 9 por decreto, lo cual no podría, porque las leyes se derogan por leyes, los decretos se derogan por decretos, las resoluciones se derogan por resoluciones, ¿no? Esto es la pirámide jurídica que la explicó un austríaco que se llamaba Kelsen hace 40 años, o 40 un poco más. Eso es una pirámide jurídica. Entonces, una ley inferior no deroga a una de grado superior. Entonces, salvo que derogue el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ante la duda en la interpretación de los hechos o la aplicación de normas legales o convencionales, se aplica la regla in dubio pro operario que hace resolver en favor del trabajador. Después hablamos también de empresas de servicios eventuales, ¿sí? Y dijimos que esos trabajadores de las empresas eventuales tenían dos tipos de contratos. ¿Qué contratos podían tener ese personal? El de las eventuales. Claro. Continuos, uno me pone continuos. Sí, y el otro discontinuo. Claro. Y los que Sí. prestan servicios dentro de la empresa de servicios eventuales, ¿qué tienen? ¿Un contrato de tiempo indeterminado continuo o discontinuo? Continuo. Continuo. Muy bien, son los que están dentro de las empresas, porque los de contratos de tiempo indeterminado discontinuo son esos que mando a trabajar. Siempre son empleados de tiempo indeterminado míos, pero la prestación es discontinua. Le voy a asignar un objetivo cada tanto, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que cesada la prestación, tenía 45 días que podía estar sin trabajo y después requería una nueva asignación, si no se consideraba despedido. Ahora, también dijimos que la práctica del contrato de trabajo es que se celebre verbalmente. Entonces yo acredito un contrato por la mera prestación, ¿no? Raro que tenga un contrato de trabajo de tiempo indeterminado escrito. Sí voy a tener escrito si es uno de tiempo determinado, porque como es el que la ley no quiere, le pone mayores condiciones. Una es escrito y la otra es indicando la causa objetiva. Pero digamos que la mayoría de los contratos son de tiempo indeterminado y para que yo tenga este contrato, ¿no? Para saber ese consentimiento del trabajador, ¿qué es lo que deben, en qué tienen que estar de acuerdo? ¿Sí? ¿En qué tipo de condiciones o enunciados? Pues recuerden que todo el listado de derechos y obligaciones y de qué va a pasar en un contrato lo trae la ley de contrato de trabajo. Entonces, sobre eso no tengo acuerdo. Lo que dijimos es la condición mínima que no puedo modificar. Entonces, ¿sobre qué tendría que haber un acuerdo? Sobre el objeto. Sobre el objeto. Sobre el objeto, que es lo esencial del contrato. ¿Sí? Después vemos si el salario, el horario, pero el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación es lo que prueba o lo que es necesario en realidad para que un trabajador preste su consentimiento. Después creo que conmigo vieron también Jus Variandi.
¿Se acuerdan que era el ius variandi? Lo vimos dentro de derechos y obligaciones de las partes. Eran que el empleador podía modificar las condiciones de trabajo, pero no tenían que ser esenciales, algo así, ¿no? Correcto. Y, hola. Hola. Ah, pensé que se había cortado. Hubo un ruidito y dije, se desconectó. Claro, eran facultades propias del empleador, si se quiere, unilaterales, ¿sí? Unidireccionales, no era un acuerdo el ius variandi, no era esa facultad unidireccional que tenía el empleador de modificar esas condiciones, si se quiere, incidentales del contrato de trabajo, ¿m? Que no eran esenciales. A ver, ¿vieron tema de liquidación con Marcos? ¿Alguna liquidación de jornada? Díganme sobre qué. ¿Saben lo que es el salario bruto y neto? Sí. A ver. El salario bruto es el que se recibe y el neto es el que queda después de las deducciones. Claro, ahí dice, bruto sin descuentos. Ok, el salario bruto es el que surge del recibo, digamos, el total, y el salario neto es lo que queda después de haber hecho las deducciones. O sea, es lo que percibe el trabajador en mano, es el neto. Y las liquidaciones de horas, porque estábamos apuntando algo que de horas, pero cualquier tipo de liquidación en el derecho laboral se hace sobre qué salario, sobre el bruto o sobre el neto. Todas, inclusive los embargos, ¿eh? Si hay que trabarlo en embargo a alguien, se toma ese mismo sueldo. Sobre el neto, no, porque es lo que termina persiguiendo el empleado. Y eso sería lo lógico, pero esto es como cuando yo antes jugaba, fui al pool y decía, no, le tengo que pegar a la izquierda y era a la derecha. Bueno, esto es igual. Sería lógico pensar que se hace sobre esto en algunos casos. Por ejemplo, qué sé yo, si me van a trabar un embargo, es absurdo que consideren que yo gano 100.000 cuando percibo 80. Pero todas las liquidaciones del derecho laboral se hacen sobre el bruto, ¿sí? Porque de alguna manera es el salario que fue acordado. Lo demás puede ser diferente según cada trabajador. Por ejemplo, si pago no ganancias. ¿M? Entonces el bruto es siempre el que mantiene como, digamos, la igualdad salarial entre todos. Entonces sobre ese salario es sobre el que se realiza cualquier cálculo, ¿m? Independientemente del monto que perciba. A lo mejor tiene un préstamo o un adelanto, ¿sí? Entonces tendría que variar cada mes sobre qué le voy a hacer un cálculo. Entonces, siempre el cálculo se hace sobre el bruto. Y supongamos en un caso de trabajador de temporada, ¿sí? Que acuérdense que en la temporada el empleador tenía que poner a disposición la plaza, dentro del plazo dispuesto por el 98, y el trabajador no le contesta, ¿sí? Que va a aceptar la plaza, ni se reincorpora, o sea, ni se presenta. No le contesta y no se presenta. ¿Qué hace el empleador con ese trabajador que incumplió?
lo recibe, le manda un telegrama despidiéndolo. No, claro, por 48 horas. Lo tiene que constituir en mora Ujú, para que se presente a trabajar. ujú, ujú. ¿Y después qué hace? ¿Qué le notifica? Se le intima con carta documento y en caso de que no se presentase, se lo puede despedir con causa, aludiendo abandono de lugar de Ajá, trabajo. claro, un 244. Bueno, muy bien. Este, bien. No se me ocurre algo más que haya sido así relevante. Seguramente van a tener un par de ejercicios sobre que tenga alguna cosa de eventual, o de periodo de prueba, algo así medio sobre este tema, y alguna liquidación sobre jornada. ¿Mm? Básicamente no van a ser más de 8 o 10 preguntas, multiple choice, 3 opciones cada una sola es la correcta, y los que son a desarrollar, que son, digamos, algún ejercicio. ¿Eh? Pero bueno, si están de acuerdo, dejamos ahora, si se van a repasar, y nos vemos el viernes. Calculo que jueves les estamos diciendo cuál es el aula, y entonces nos vemos a las 5 de la tarde. ¿Eh? Perfecto, profe, gracias. Bueno, que les vaya bien, vayan a estudiar, aprovechen esta media hora. Hasta luego, profe. Chao, chicos.